Todavía pienso en esto de vez en cuando y no sé si lo he aceptado completamente. Este acontecimiento ocurrió el 4 de julio de 1991. Íbamos a una fiesta del 4 de julio ese día. Yo, mi esposa y mis hijos. El primo de mi esposa, Eddie, estaba organizando una fiesta e invitó a todos. Así que, temprano en la mañana, alrededor de las 8:30, Eddie nos llamó, preguntando si podía pasar por su casa y ayudar a preparar algunas cosas en su patio para la fiesta. Por supuesto, no me importaba, así que dije que sí. Me hice una taza de café para el camino y me dirigí a su casa. Cuando llegué, encontré a 2 de sus amigos ayudando, junto con su papá, que tenía 74 años en ese momento. Que en paz descanse, era un buen hombre y también estaba ayudando, ya sacando sillas del sótano. Me pidieron si podía empezar a colocar algunas de las sillas alrededor del área de la piscina, y cuando terminara, que empezara a sacar algunos refrigeradores para la cerveza y los refrescos. Puse todas las sillas en fila, saqué los refrigeradores y los coloqué donde tenían que estar. ¿Qué sigue?, pregunté. Su papá se rió y dijo, «Chico, eres rápido. Ya estoy demasiado viejo para estas tonteras, como decimos nosotros los viejos». Su papá era un gran hombre, siempre haciendo bromas sobre su edad. Entonces Eddie me pidió si podía agarrar una de las mesas plegables que estaban en el patio. Dijo que era ligera y que me tomaría 2 segundos llevarla. «No hay problema», dije. Terminé agarrando 2 mesas en lugar de una y llevé ambas al patio. Abrí una y la coloqué a un lado. Al abrir la segunda mesa, uno de mis dedos quedó atrapado debajo, donde se despliegan las patas, y me corté el dedo. Y ahora dije, «Estoy demasiado viejo para esto». Su papá se rió, pero estaba preocupado por mi seguridad. Realmente no fue un corte tan grave, pero estaba sangrando mucho. Lo más probable es que hubiera cortado una vena. Así que fue corriendo adentro y trajo un botiquín de primeros auxilios, y me vendó el dedo con yodo, gasa y cinta. Y como mi dedo estaba ahora herido, su papá me llamó una responsabilidad. Y dijo que debería volver a casa a descansar antes de la fiesta. Estuve de acuerdo con el viejo, le dije adiós, y que los vería más tarde. Y que se aseguraran de que hubiera suficientes perros calientes, hamburguesas y cervezas, porque regresaría con hambre. Justo antes de abrir la puerta de mi coche, hubo un olor extraño flotando a mi alrededor, como el océano. Pero Eddie no vive cerca de la costa. Me subí a mi coche, me abroché el cinturón y me fui. Llegué al final de la calle y miré a mi izquierda para ver si venían vehículos. No había tráfico. Quería escuchar algo de música, así que encendí la radio y procedí a girar a la derecha, y fue entonces cuando escuché un fuerte estruendo, y ese fue el preciso momento en que supe que había muerto. Estaba de pie en la calle, y me vi a mí mismo dentro de mi coche, rodeado de humo que salía de la colisión. La bolsa de aire estaba desinflada. Mi cuerpo estaba inclinado hacia el lado del pasajero de mi coche. La persona que chocó contra mí era un hombre, y estaba de pie fuera de su coche, tratando de mantener el equilibrio. La sangre le goteaba por la cara. Estaba confundido, tocando y sintiendo mi propio cuerpo, preguntándome cómo era posible todo esto. Y luego sentí como si la mano de alguien rozara la parte trasera de mi cabeza. Me giré, pero no había nadie allí. Me volví de nuevo solo para ver ahora, a quien creo que era la parca. Llevaba una capa negra con capucha, pero su rostro era pálido como la nieve. Su cuerpo era grande, con dedos largos y huesudos. Estaba fumando cigarro tras cigarro. Con cada bocanada consumía la mitad del cigarro. Me llamó cobarde. Y dijo que mi vida habría sido mejor si me hubiera quedado con mi novia de la escuela secundaria, mientras encendía otro cigarro con el que acababa de terminar. Le pregunté cómo mi vida habría sido mejor con mi novia de la secundaria. Ella falleció un año después de que nos graduamos, en un accidente en un bote. Se ahogó cuando el bote se volcó por una ola entrante, y quedó atrapada en una de las cabinas cuando se hundió. Él dio otra bocanada a su cigarro, y me dijo que lo siguiera. Que me llevaría a un lugar mejor. Poco después de que dijo eso, toda el área se iluminó con un color blanco dorado, y mis oídos comenzaron a zumbar. Lo siguiente que supe fue que mi alarma de dormitorio estaba sonando, y mi esposa estaba acostada a mi lado. Todo esto fue solo un sueño. Apagué la alarma y me senté al borde de mi cama, sorprendido por lo real que se sintió este sueño para mí. Miré mis manos y mi dedo me dolía. El mismo dedo que me había cortado mientras preparaba la mesa en la casa del primo de mi esposa en mi sueño.
Pero solo fue un sueño. Nada de eso era real. Hasta que una hora más tarde, mi teléfono de casa sonó. Era Eddie, el primo de mi esposa, preguntando si podía ir a su casa y ayudar a preparar las cosas para la fiesta del 4 de julio que estaba organizando. Que tengas una maravillosa y bendecida noche. Ah, y dulces sueños también. Hola a todos, solo quiero aclarar que no estoy completamente seguro de que esto sea un skinwalker, ya que vivo en Australia. Pero lo que encontramos parece lo suficientemente cercano, por lo que lo describí como un skinwalker. Bueno, era el verano de 2015, mi amigo, a quien llamaré P, y su primo mayor, aunque aún adolescente, que estaba quedándose en su casa en ese momento, y a quien llamaré L, estábamos pasando el rato en casa de P, ya que estábamos en las vacaciones escolares de verano. Ambos estábamos en la escuela secundaria, y no sé si alguno de ustedes sabe, pero en Australia el verano es más o menos al mismo tiempo que la Navidad, por lo que naturalmente, estando a pocos días de la Navidad, eso era lo principal en nuestras mentes. Eventualmente, la mamá de P nos dijo que saliéramos a pasear a los perros. Pensamos que era un poco extraño, ya que generalmente nos mantenía aislados en el patio trasero de P, principalmente en su vieja casa del árbol, el dormitorio de P y la piscina de P. Esto lo hacía para poder vigilarnos, porque algunos amigos en el pasado habían robado algunas cosas, así que esto era muy raro. Para que tengan una referencia, el papá de P estaba de viaje por negocios, pero independientemente de lo extraña que fuera su petición, hicimos lo que nos pidió. Para que lo sepan, P tiene 2 perros, un macho Golden Retriever y una hembra pastor caucásico. No diré sus nombres, pero ambos perros tienen el pelaje bastante largo, y como los veranos australianos son bastante calurosos, tuvieron que cortarles el pelaje para que estuvieran más cómodos. También, sé que la mayoría de la gente no sabe qué es un pastor caucásico. Para que lo tengan claro, es un perro ruso también conocido como el ovcharka ruso, y el perro oso ruso, y son conocidos por ser perros pastores con buenas habilidades de guardia. Son muy grandes y fuertes, lo que les permite enfrentarse a lobos y osos, pero tengan en cuenta que no pueden matar a un lobo o a un oso, eso es solo un mito. Cuando digo enfrentarse, me refiero a que pueden herir a un lobo o a un oso, lo suficiente como para que estos desistan de atacar al ganado que están cuidando. Esta información es algo necesaria para más adelante en la historia. Así que, de todos modos, los 3 comenzamos a pasear a los perros y después de un rato, como hacía calor, él le dijo que deberíamos tomar un sendero en los arbustos cercanos para poder obtener algo de sombra. Todos estuvimos de acuerdo, así que nos adentramos en los arbustos. Para referencia, el bush es básicamente la versión australiana del bosque. Usualmente en verano no se entra en el bush, debido a las serpientes. Pero éramos jóvenes y queríamos escapar del sol, así que simplemente fuimos. De todos modos, después de unos 10 minutos de caminar en el bush, ambos perros se detuvieron. El Golden Retriever empezó a gemir y trató de huir, mientras que el pastor caucásico se quedó firme, olfateando el aire y gruñendo al mismo tiempo. Rápidamente nos dimos cuenta de que algo los había asustado. Él pensó que el Golden Retriever podría haber sido mordido por una serpiente. Como mencioné antes, ambas razas de perros generalmente tienen suficiente pelo largo para protegerse en cierta medida de las mordeduras de serpientes, pero como era verano y su pelo estaba corto, esto era un problema, y tendrían que ser llevados al veterinario de inmediato. Él le revisó rápidamente y no vio nada que indicara una mordedura de serpiente. Pero mientras yo miraba a mi alrededor buscando serpientes, lamentando que hubiéramos venido aquí, lo vi, y estaba lejos de ser una serpiente. Al principio pensé que era un canguro o un perro grande, pero rápidamente me di cuenta de que no lo era. Estaba a unos 17 metros de distancia de nosotros, lo que en las matemáticas de Estados Unidos son aproximadamente 55 pies y 9 pulgadas. Se comportaba de manera extraña, ya que tenía la espalda contra un árbol, los brazos cruzados como un humano, y simplemente nos observaba. Los canguros generalmente se echan si están cansados, pero esta cosa estaba erguida, recostada contra un árbol. Para describir lo que vi, era como un híbrido entre hombre y canguro, con brazos humanos pero con pequeñas garras en los dedos y cubiertos de pelaje. Sin embargo, el cuerpo y las piernas eran como los de un canguro. Su pelaje era de un color marrón extremadamente claro. La cara era similar a la de un canguro pero también un poco cuadrada,
como la de un perro mastín, y los ojos eran muy humanos, así que grité: ¿qué está haciendo ese canguro? P y L miraron y lo vieron. Ambos dijeron algo como: eso no es un canguro, amigo. Entonces, simultáneamente corrió y saltó hacia nosotros. Creo que solo atacó porque todos lo vimos, ya que no parecía depredador cuando lo detectamos, casi como si estuviera en lo suyo. Pero cuando vio que lo notamos, pensó que éramos una amenaza o algo así. No tuvimos tiempo de correr, apenas dimos 2 pasos hacia atrás, antes de que estuviera justo frente a nosotros. Sí, era muy rápido, se lanzó hacia mí, pero justo cuando me derribaba al suelo, el pastor caucásico saltó y le mordió el brazo. P cayó hacia adelante y soltó la correa, ya que él era quien sostenía al pastor caucásico. Dado que un pastor caucásico puede tener una fuerza de mordida de hasta 700 libras por pulgada cuadrada, que, para referencia, un león solo tiene una fuerza de mordida de 650 libras por pulgada cuadrada. Sabíamos que esta criatura realmente estaba sufriendo cuando dejó escapar un grito similar al gemido de dolor de un perro, mientras las mandíbulas del pastor caucásico se cerraban sobre su brazo. La criatura entonces comenzó a arañar al pastor caucásico con su mano libre. Usualmente esto no sería un problema para el pastor caucásico, ya que su largo pelaje actúa como un escudo para proteger su piel cuando luchan contra lobos en Rusia. Pero como era verano, su cuello y cuerpo estaban expuestos debido a que su pelaje era demasiado corto. Yo estaba básicamente inmovilizado en el suelo, mientras los dos luchaban encima de mí. El pastor caucásico logró pasar del brazo al cuello de la criatura, pero esto no la mató. La criatura gritó de dolor, pero como el pastor caucásico probablemente estaba demasiado débil debido a sus heridas o al calor del día para continuar la mordida alrededor del cuello, la criatura logró empujar al pastor caucásico fuera de su cuello. Parecía que la pelea iba a girar a favor de la criatura, pero él le agarró un palo grande cercano y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza de la criatura, lo que apenas hizo algo, ya que la criatura se volvió hacia él, agarrando el palo mientras él le intentaba dar otro golpe. Esto permitió que el pastor caucásico saltara sobre la espalda de la criatura con lo que le quedaba de fuerza y mordiera nuevamente su hombro. Claramente rindiéndose, la criatura sacó al pastor caucásico de sí misma una vez más, antes de correr, saltar hacia el bush, hasta perderse de vista. Todos corrimos fuera del bush, lo más rápido que pudimos para volver a la casa de P y L. Estaban llorando mientras yo cojeaba, apenas capaz de seguirles el paso. Necesitábamos a un adulto, así que P corrió al cuarto de su madre, mientras L revisaba mis cortes y las heridas del pastor caucásico. Pero lo único que escuchamos desde arriba fue un grito de la madre de P, que lo bajó tirando de su oreja, vestida con lencería, y un hombre en ropa interior que no era el padre de P bajaba las escaleras detrás de ella. Estaba muy enojada, jerga australiana que se refiere a alguien que está borracho o extremadamente enojado. En este caso no estaba borracha, pero después de ver las heridas del pastor caucásico y mis rasguños, se calmó y le dijo al hombre que se fuera, lo cual hizo. Rápidamente se cambió de ropa. Fue él quien le contó lo sucedido, pero dijo que era un perro salvaje grande. Ella le creyó, y luego llevó al pastor caucásico al veterinario, mientras él me llevaba al médico, ya que él tenía un coche. Desafortunadamente, el pastor caucásico murió en 2019, no debido a sus heridas. Mientras que el Golden Retriever sigue vivo y sano. P y L no dijeron nada sobre la situación de la madre de P a su padre, pero él de alguna manera se enteró alrededor de Año Nuevo y solicitó el divorcio. No sé mucho sobre el divorcio, además del hecho de que la madre de P le impuso una abo a su padre, que no merecía. Una abo es algo parecido a una orden de restricción, lo que naturalmente causó problemas en el divorcio. En cuanto a la criatura, después de investigar en línea, incluyendo ver videos de YouTube en canales como M.R. Ballen, What Lurks Beneath, M.R. Nightmare y Darkness Prevails, lo más probable es que fuera un skinwalker, pero tengo mis dudas ya que vivo en Australia y no en Estados Unidos. Recientemente aprendí que los aborígenes creían en una criatura llamada Kradache, que es básicamente un skinwalker con algunas diferencias menores, pero hay ciertas características que me hacen dudar que fuera un Kradache, y más bien un skinwalker. Así que, honestamente, no sé qué fue lo que realmente encontramos. Pero lo que sí sé, es que cuando decida tener un perro, el pastor caucásico estará en mi lista de los 10 primeros por razones obvias. Diría que tenía 6, tal vez 7 años, y era mediodía.
También estaba bastante soleado. Estaba sentado en el regazo de mi tío. Estábamos afuera sentados en una silla plegable. Cabe mencionar que era un área extremadamente boscosa, llena de árboles. Nos sentamos hablando y mirando alrededor, disfrutando del clima, y fue entonces cuando noté algo moverse por el rabillo del ojo. Siendo el niño naturalmente curioso que era, giré la cabeza rápidamente para observar bien lo que estaba viendo. Entrecerré los ojos. Por lo que pude distinguir, era extremadamente alto, y cuando digo alto quiero decir muy alto. Mi estimación sería tal vez 12 pies de altura, pero, de nuevo, estaba a una distancia considerable, por lo que no podía tener una idea exacta. Lo que sí sabía era que era una criatura delgada y huesuda. Sus articulaciones sobresalían lo suficiente como para que yo pudiera notarlas desde donde estaba sentado. Tenía una forma algo parecida a la de una persona, por lo que estaba de pie sobre dos piernas, pero sus extremidades y todo lo demás eran anormales. Y no llevaba ropa, pero ese es el punto. La criatura no tenía genitales, era simplemente muy extraña. Vaya, incluso mi yo de 6 años lo sabía. Pero no estaba asustado ni un poco. De hecho, traté de escabullirme de los brazos de mi tío, señalando a la criatura, pidiéndole que me dejara ir hacia ella. Él se rió, y mirando en su dirección dijo, «Se parece un poco a ti, ¿no crees?» Fruncí el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Yo era extremadamente delgado en ese momento, nunca comía mucho. Sin embargo, sabía con certeza que no me parecía en nada a eso. Y claramente él podía ver la figura alta y amenazante, que se movía lentamente hacia el otro lado. Esto me enfureció más, y me retorcí aún más porque no me dejaba correr hacia ella. El pequeño yo, finalmente se dio por vencido y solo observó cómo esa cosa caminaba lentamente y desaparecía en otro grupo de árboles abarrotados. Mi tío nunca mencionó la experiencia de nuevo, y yo tampoco. Esto sucedió hace mucho tiempo, pero sé lo que vi, fuera lo que fuera. Sigue siendo un recuerdo vibrante en mi mente. Mi infancia fue extraña, tuve muchas otras experiencias raras, pero decidí empezar con una de las primeras. Hasta el día de hoy, todavía desearía haberla perseguido. No sé por qué, pero tenía una abrumadora necesidad de correr hacia ella. Tal vez entonces lo habría entendido. La infancia es extraña, pero creo que la mía está en la categoría especial. Siempre me han pasado cosas raras, o he estado cerca cuando les ocurren a otros. A este punto, casi consideraría que solo tengo muy mala suerte. He contado esta historia a muchas personas a mi alrededor, y siempre me dicen, «Oh, eras demasiado joven para saber con certeza si lo que viste era real. Debe haber sido real, ¿verdad? Quiero decir, mi tío también lo vio». Las hojas crujían mientras caminaba por el vasto y hermoso bosque. El sol cegador brillaba intensamente en el cielo, poniéndose lentamente en el horizonte. Una brisa suave soplaba a través del bosque, cantando una canción silenciosa en mi oído mientras continuaba caminando. Podía escuchar el sonido de los animales correteando por el bosque, dando vida al terreno que la madre naturaleza había creado con tanta gracia. Mientras navegaba por el bosque, miraba a mi alrededor todos los árboles sombríos mientras saltaba sobre los troncos que yacían en el suelo. Imaginaba la vida que había tenido cada árbol. Cuántas personas a lo largo de la historia también habían caminado por el mismo sendero que yo. Cada árbol tiene una historia que contar, cada uno tan antiguo como la propia naturaleza. Era un gran pensador cuando era niño. Siempre hacía preguntas a mis padres sobre cómo funciona el mundo. Siempre estaba en mi cabeza, deambulando por mundos que creaba. Mundos de ciudades construidas con brillantes diamantes, tierras de fantasía donde yo era el héroe de mi propia historia. La naturaleza era mi escape de todo. Me imaginaba luchando contra la bestia feroz que había creado en mi cabeza, o que estaba en una aventura hacia Mordor como Frodo. Esta vez imaginé que estaba caminando por el sendero de la muerte, en busca de un antiguo tesoro enterrado por el propio Barba Negra. Luchaba contra bestias demoníacas cuyos dientes podían destruir todo un árbol de un solo mordisco, dragones cuyos ojos brillaban de un rojo carmesí, y que respiraban fuego tan caliente como el sol. El bosque era mi lugar favorito para pensar, ya que este acogedor bosque siempre verde era hermoso en todos los sentidos. Se oía el sonido de las ardillas chasqueando mientras los pájaros cantaban su última canción, ya que el sol se estaba poniendo lentamente en el horizonte. Colores brillantes y vibrantes llenaban el cielo. El bosque brillaba mientras la luz del sol se colaba entre los árboles,
iluminando el sendero de tierra frente a mí, decorado con raíces y flores de muchos tipos. Estaba lleno de vida. Se oía el sonido de movimientos rápidos a mi alrededor. Las hojas y ramitas crujían bajo mis pies, y las ramas colgaban como si me estuvieran dando la bienvenida. Respiraba con gracia, sintiendo un ligero escalofrío en mi cuerpo mientras caminaba por el sendero. Estaba profundamente sumido en mi imaginación cuando el sonido del agua me sacó de mis pensamientos. Siempre odiaba ese sonido, ya que significaba que pronto tendría que dar la vuelta. Continué mi camino, tratando de ignorar el sonido, pero se volvió cada vez más difícil a medida que me acercaba al río. Reduje mi ritmo, tratando de prolongar mi viaje de regreso a casa. No pasó mucho tiempo hasta que vi el resplandeciente río azul a la vista. El sonido del agua rompiendo llenaba mis oídos al llegar a mi destino final. Me detuve y limpié mis brazos y manos de la tierra que siempre encontraba la forma de adherirse a mi cuerpo. Sentí el agua fluir a través de mis manos mientras miraba más allá del agua hacia la línea de árboles. Siempre daba la vuelta en el río, ya que mi miedo a ahogarme me mantenía a raya. A veces caminaba a lo largo del río, sumergiendo mis manos en el agua mientras avanzaba. Algo en mí no sentía miedo del agua ese día. Me sentía aventurero. Contemplé mientras miraba más allá del arroyo. Había toda una nueva parte del bosque más allá, nuevas tierras por descubrir. Miré hacia el cielo. El sol estaba casi en el horizonte. Pensé en estar afuera de noche, con pensamientos de monstruos y criaturas capturándome. Pero recordé mis historias. Los héroes que salvaron el mundo del peligro. De repente, sin pensarlo dos veces, fue como si mi cuerpo simplemente se levantara y comenzara a saltar sobre las rocas del río. Sentí el agua en mis pies mientras me detenía en cada roca antes de saltar a la siguiente. Una vez que llegué al otro lado, corrí rápidamente hacia el bosque más allá del agua. Caminé por el suelo mientras estudiaba los árboles para tener una buena idea de mis alrededores y encontrar el camino de regreso. Marqué árboles con tiza, que siempre llevo conmigo, para no perderme. Algo que siempre hago al explorar terrenos nuevos. Sin embargo, algo en esta área se sentía mal. Era como si la madre naturaleza se hubiera ido, dejando su creación en ruinas. Estaba mucho más oscuro de lo que pensé que estaría. Había tantos árboles que bloqueaban la mayor parte de la luz del sol. Sin embargo, era un niño sin miedo. Pensaba que no podía ser lastimado, ya que la naturaleza era mi amiga más querida. Pero estaba equivocado, ya que nadie está a salvo de la brutalidad de la madre naturaleza, incluyéndome a mí. Mientras caminaba por el bosque, miré al frente para tener una buena idea del terreno. Las sombras se juntaban alrededor del bosque, mientras los árboles oscuros se cernían sobre mí como extremidades del mundo antiguo. Un silencio ominoso llenaba el bosque. No había animales corriendo, ni grillos, ni ranas cantando, ni el viento susurrando en mis oídos. Solo silencio puro y absoluto. Lo único que podía oír era el sonido de las hojas crujiendo bajo mis pies mientras caminaba. Noté un árbol que parecía una bruja espantosa, con sus retorcidas ramas y garras negras extendiéndose sobre mí, casi como una advertencia para no continuar. Parecía ser un árbol que había muerto hace muchos años, sucumbiendo al ciclo de la naturaleza. Lo observé por un minuto, sintiendo una inquietud que me recorría la espalda. Continué mi travesía por el bosque inexplorado, pero el árbol permaneció grabado en mi mente. Había un sentimiento de temor que trataba de ignorar mientras mi corazón se sentía intranquilo. El bosque parecía muerto, como si hubiera sido abandonado hace mucho tiempo. Tocones estaban esparcidos por todo el suelo del bosque, y grupos de arbustos se encontraban entre ellos. Las ramitas se rompían bajo mis pies, y los árboles marrones estaban tan cerca unos de otros que formaban un dosel muy espeso. Apenas había suficiente luz para que pudiera ver lo que tenía delante, pero no me detuve. Había una mezcla de sentimientos que no puedo describir. Sin embargo, una cosa era segura. Sentía como si me estuvieran observando. Era como si los árboles tuvieran ojos propios y me estuvieran mirando muy de cerca. Mis sentidos se agudizaron, mi piel se erizó. Respiré profundamente y escuché con gran intensidad. Mis instintos me decían que algo andaba mal, una sensación profunda que se apoderaba de mí como una bestia. Seguía mirando detrás de mí para asegurarme de que nada me estuviera siguiendo, escaneando mis alrededores con gran eficiencia. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. Justo al frente, en lo profundo del bosque,
Apenas visible, había una figura alta y negra que me observaba desde detrás de un árbol. Estaba paralizado por el shock, atrapado por una repentina y poderosa ola de miedo que congeló todo mi cuerpo mientras miraba lo que tenía delante. No podía distinguir ninguna característica. Estaba tan oscuro que no podía ver claramente a la figura misteriosa. Sentí que nuestras miradas se cruzaron, aunque no podía ver sus ojos. Sentía como si me estuviera mirando directamente al alma. Traté de convencerme de que solo era mi mente, pero todo en mí me decía lo contrario. Simplemente estaba ahí, observándome. Mi cuerpo no podía moverse. Lo intentaba, pero era como si mi cerebro se hubiera apagado. Al mirar a esa criatura, todo sobre ella no parecía correcto. Sus brazos eran tan largos que uno tocaba el suelo, mientras el otro se envolvía alrededor del árbol. Su cabeza tenía una forma extraña, como si estuviera estirada. La criatura era increíblemente alta. Debía medir al menos 3 metros. Era delgada, como si solo fuera huesos y nada más. No parecía un animal, era como si dos seres inteligentes se estuvieran mirando. De alguna manera, se sentía aún más silencioso que antes. El silencio se arrastraba por todo mi cuerpo, paralizándome. Todo ser humano tiene la respuesta de luchar o huir, pero en algunas ocasiones, cuando se alcanza un nuevo nivel de miedo nunca antes sentido, se congela. Intentas moverte, pero es como si una fuerza invisible te sujetara. Cada instinto en ti te dice que corras, pero no puedes. Aunque había luchado contra muchos monstruos y bestias en mi cabeza, al enfrentar un peligro real, no luché. Todo lo que sentí fue miedo. Miedo a la certeza desconocida de la muerte. Un escalofrío recorrió el aire. Incluso sin viento, el ambiente se volvió más frío. Mi cuerpo temblaba violentamente, las piernas temblaban con puro pavor y miedo. Sentí que esa cosa me observaba de arriba a abajo, como si me estuviera estudiando. Ninguno de los dos hizo un solo movimiento, como si también estuviera paralizado. El sudor goteaba por mi rostro. Respiraba con dificultad mientras un ataque de pánico comenzaba a surgir desde los rincones más oscuros del infierno, arrastrándome con él para devorarme. De repente, la criatura desapareció rápidamente detrás del árbol. Ese movimiento repentino hizo que mi cerebro saliera del estado de parálisis, y mis piernas comenzaron a moverse. Era como si mis instintos primales hubieran despertado, instintos que nos fueron dados por nuestros ancestros primitivos. Mi mente corría con pensamientos, preguntándome qué era lo que acababa de ver. Trataba de convencerme de que solo era un animal, pero todo en mí me decía que algo no estaba bien. Podía escuchar mi propio corazón mientras intentaba abrirse camino fuera de mi pecho. Continúa recto. Pronto deberías ver un árbol largo con lianas enrolladas a su alrededor. Una vez que lo encuentres, gira a la derecha y deberías ver un árbol con tiza blanca. Sigue corriendo hacia adelante hasta que veas el tocón sobre el que casi te caíste. Haz otro giro a la derecha y sigue adelante, me dije a mí mismo, mapeando el bosque en mi mente. Me deslicé rápidamente por el bosque, haciendo giros bruscos a la izquierda y a la derecha para encontrar el camino de vuelta a salvo. Mis piernas sentían que se iban a romper, y mi corazón martilleaba en mi pecho mientras mis pulmones ardían. Escuchaba los pasos detrás de mí. Los clics eran aún más cercanos y fuertes que antes, y el hedor aún más fuerte y repugnante. Esa cosa también sabía cómo navegar por el bosque, tal vez incluso mejor que yo. Mi piel se sentía fría mientras temblaba al punto de casi caerme varias veces, aunque siempre lograba mantenerme en pie. Haz un giro brusco a la derecha una vez que llegues al árbol muerto. Cuando veas la roca que se levanta alta, gira a la izquierda y sigue corriendo en línea recta. Era como si mi mente estuviera llena de adrenalina, pensando a una velocidad que nunca pensé posible. Los pasos detrás de mí sonaban aún más cerca, y el hedor era aún más fuerte. Mis piernas sentían que se iban a romper, pero mi velocidad seguía siendo la misma mientras usaba hasta la última gota de energía que me quedaba. Un sonido familiar llenó mis oídos, un sonido que siempre había odiado y despreciado. Era el río. Estaba cerca. Ignoré el dolor en mis piernas y seguí corriendo mientras lo que fuera que me estaba persiguiendo se acercaba cada vez más. Mi corazón latía como un tambor de guerra, y en ese momento corría solo con adrenalina. Mi pecho se sentía como si alguien estuviera apretando mis órganos internos, y mis pies ardían por las muchas ampollas que tenía. Pero ignoré todo eso y continué guiándome a través de la crueldad de la madre naturaleza.
Empecé a ver el arroyo del río. Me estaba acercando rápidamente. Mis piernas estaban entumecidas. Mis pulmones ardían mientras respiraba con dificultad por el agotamiento y el miedo. Sonaba como si estuviera a solo unos metros detrás de mí. Sabía que si no llegaba al río, pronto me atraparía. El sonido de clics estaba prácticamente en mi oído. El hedor era tan fuerte que me hizo vomitar. Usé cada gramo de energía que me quedaba para correr aún más rápido, ignorando todo el dolor que sentía en mi cuerpo. Salté fuera del bosque una vez que llegué al río y crucé de un salto las rocas que sobresalían, cayendo de rodillas cuando llegué al otro lado. Me levanté rápidamente y comencé a correr de nuevo. No dejé de correr hasta que mi cuerpo colapsó, incapaz de moverse. No me había dado cuenta de que ya era de noche. Una oscura umbra rodeaba el bosque. Estaba demasiado agotado para moverme. Cada respiración atravesaba mi pecho como un puñal. Sin embargo, no había señales de que algo me estuviera persiguiendo, ni del hedor repugnante. El sonido del viento y la naturaleza volvió a llenar mis oídos, reemplazando el aterrador sonido de clics. Las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por mi rostro, mezclándose con mi sudor. Abrí la boca para soltar un gemido que nunca salió, demasiado agotado para hacer cualquier sonido. Quería volver a casa, donde estaba mi madre. Empecé a respirar aún más fuerte. Mi corazón latía tan rápido que sentía como si estuviera teniendo un ataque al corazón. Todo se volvió borroso y confuso. Mi mente se llenaba de pensamientos que solo me hacían entrar en pánico aún más. Temblaba rápidamente. Me sentía atrapado por una fuerza repentina que apretaba mi cuerpo con fuerza. Mi pecho latía con dolor. Sentía como si todo estuviera siendo aplastado por un martillo. Sentí una sensación de fatalidad inminente arrastrándome profundamente hacia la oscuridad, cada vez más y más hacia el abismo de la desesperación. Intenté recuperar el aliento, pero era demasiado para mí. Pensé que lo que me había estado persiguiendo me encontraría y devoraría mi alma. Todo era tan ruidoso, era como si estuviera atrapado en un tornado. Sentía que iba a vomitar por el mareo que experimentaba. Mis músculos estaban tensos. El mundo giraba a mi alrededor mientras mi corazón comenzaba a latir con más fuerza que nunca. El dolor en mi pecho lentamente se extendió hacia mis hombros, causando una punzada aguda en ambos. Sentí escalofríos por todo el cuerpo, atrapado en el miedo y la ansiedad que me envolvían y no me dejaban escapar. No sabía qué hacer. Sentía que iba a morir de una manera espantosa y aterradora. Miré al cielo nocturno mientras estaba en las manos de la muerte, y noté lo hermoso que se veía. La luna creciente y pálida brillaba como una garra plateada en el cielo nocturno. Miré el vasto mar de estrellas, brillando intensamente como pequeños diamantes en el cielo. Todo se fue calmando lentamente. Era como si la tierra se hubiera detenido. Sentí el pasto verde del verano en mis manos y miré los árboles que me rodeaban. Las luciérnagas iluminaban la oscuridad, brillando como valiosas estrellas en la noche. El sonido de los grillos se oía por todas partes, cantando su melodía en lugar de las aves. Mi corazón comenzó a latir de manera constante, y mi respiración se desaceleró hasta volverse suave. Inhalé para disfrutar la fragancia del bosque, dejando de lado todas mis preocupaciones. Era como si la madre naturaleza me acunara en sus brazos, y me asegurara que todo estaría bien. Sentí un momento de tranquilidad. Mi mente se aquietó. Me tumbé sobre la tierra, admirando la belleza del mundo que me rodeaba. Lentamente me levanté, ignorando el dolor que sentía en mis piernas y pecho. Le di la bienvenida de nuevo al floreciente y fragante bosque mientras caminaba lentamente a través de la creación de la madre naturaleza. Comencé mi caminata hacia casa, admirando cada rincón de la naturaleza que me rodeaba. Siempre imaginé tierras hermosas en mi mente, paisajes de fantasía llenos de colores brillantes. Nunca me di cuenta de que ya estaba en un mundo deslumbrante, lleno de muchos misterios por descubrir. El bosque estaba impresionante esa noche, brillando bajo la luz de la luna como pequeños cristales. No estaba perdido en mis pensamientos durante la caminata a casa, mi mente estaba en silencio. Los árboles marrones se erguían altos, y las flores florecían, envolviendo el bosque en un aroma tan exuberante y fresco. Agradecí a la madre naturaleza esa noche, porque me enseñó una lección que nunca olvidaré. No soy invencible, no soy un héroe ni un gran guerrero, solo soy un niño. No todas las historias necesitan un héroe,
Y yo no tengo que ser el héroe en cada historia. Caminé de regreso a casa, abrazando el bosque por primera vez.